Buen día, les saluda el R1 Carlos Urquía desde el Hospital Rodolfo Robles Valverde, ubicado en Guatemala. El día de hoy pues vamos a hablar sobre agentes adrenérgicos, bloqueadores y agonistas. Vamos a empezar discutiendo sobre los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores pues tienen un mecanismo de acción que su efecto hipotensor se basa o se asocia principalmente a su antagonismo selectivo de los receptores beta 2 adrenérgicos en el cuerpo ciliar. Y eso lo que ocasiona es una reducción de la producción del humor acuoso. Ahora, hablando sobre algunas generalidades, pues estos medicamentos tienen una mayor absorción en la mucosa nasal y son la terapia a largo plazo en el glaucoma crónico de ángulo abierto y a corto plazo en el glaucoma eh, agudo. Algunos efectos secundarios, pues, son eh, ocasionados o, por el sistema, por su efecto betasistémico en la función respiratoria y cardíaca. Y este, pues debemos recordar, es su principal limitante para su uso. Es muy importante además recordar que la absorción sistémica, aunque es limitada, es importante y ocurre mayormente en la mucosa nasal, produciendo bloqueo betasistémico que se expresa como una alteración respiratoria y cardíaca. Asimismo, estos pacientes pues, pueden enmascarar síntomas de hipoglicemia o tirotoxicosis. Ahora vamos a hablar sobre el betabloqueador sistémico y pseudoglaucoma de baja tensión. Lo esperable es que ambos, tanto timolol como betaxolol, al ser bloqueadores beta 1, ambos produzcan grados similares de bradicardia. Sin embargo, el betaxolol parece producir menos bradicardia que el timolol y en ocasiones, si se han agotado otras opciones con previa evaluación por medicina interna, se puede utilizar betaxolol en pacientes en quienes se desarrolla bradicardia mientras usaba timolol. Es decir, la selectividad del agente no debe equipararse con la potencia del beta bloqueador. Ahora, hablando un poco sobre la interacción de la terapia beta bloqueador tópica con la terapia de beta bloqueador sistémico, pues la terapia con beta bloqueador sistémico o vía oral puede llegar a disminuir la presión intraocular. Por ello, algunos pacientes van a simular tener glaucoma de baja tensión y a estos pacientes, pues, es muy importante el plan educacional, ya que es necesario explicarles que en algún momento su presión intraocular era más alta de lo que se está midiendo en este momento. Y como el paciente inició un tratamiento oral, el, la presión disminuyó y ahora aparenta un glaucoma de tensión normal. Y no suele esperarse y estos efectos pues no suelen esperarse al considerar la fluctuación en los niveles sanguíneos de los medicamentos administrados por la vía sistémica en comparación con los administrados por la vía tópica, ¿verdad? Es un efecto bien raro. Aquí podemos ver un cuadrito que clasifica los antagonistas beta-adrenérgicos en función de los receptores que bloquean. Vemos que el timolol pues es beta 1 y beta 2 selectivo, el betaxolol es beta 1 selectivo, nada más. Y pues son sus efectos secundarios sistémicos. Ahora, hablando sobre la teoría de escape y deriva, ¿a qué se refiere la teoría de escape y deriva? Pues son fenómenos muy puntuales y muy interesantes que ocurren con los beta bloqueadores. Pues, ¿a qué se refiere el fenómeno de escape? La bibliografía utilizada decía que el mayor efecto de reducción de la presión intraocular al colocar la primera gota de beta bloqueador ocurre en la primera aplicación en comparación con las gotas usadas los siguientes 2 días. ¿Qué quiere decir esto? Que el efecto se estabiliza rápidamente en un estado estable de reducción sostenida del apío en más del 90% de los pacientes con glaucoma conforme pasa el tiempo. Ahora, el fenómeno de deriva. ¿A qué se refiere esto? A que la presión intraocular en pacientes con glaucoma, a pesar de su uso a largo plazo del timolol, experimenta un aumento progresivo a lo largo del tiempo. ¿Y por qué ocurre esto? Pues el timolol con terapia crónica no pierde progresivamente la capacidad de disminuir la presión intraocular, sino que produce una lenta disminución de la función de la malla trabecular debido al proceso patológico subyacente, ¿no? Ahora, interacción con agonistas adrenérgicos. Tanto beta agonistas como antagonistas pueden reducir la presión intraocular.
porque se cree que ejercen su acción en sitios diferentes del ojo. Los beta bloqueadores pues, pueden unirse a los receptores de los canales de calcio y la epinefrina sobre la presión intraocular pues, mejora el proceso de salida del humor acuoso. Ahora, ¿qué, vamos a hablar sobre la elección de los medicamentos beta bloqueadores? Ahora, para ello, pues el, es necesario saber que el timolol fue el primero que fue introducido y es el que tiene mayor experiencia en su uso. Y es un beta bloqueador no selectivo beta 1 y beta 2 y es muy potente para la disminución de la presión intraocular, pero al ser no selectivo, es el que produce la mayoría de los efectos secundarios sistémicos. El betaxolol, por otro lado, es beta 1 selectivo. Tiene menos potencia de reducción de la PIO, pero tiene un mayor perfil de seguridad respecto al timolol. Ahora, el deobunolol es un beta bloqueador no selectivo que es equivalente al timolol en potencia y efectos secundarios. Tenemos también el metipranolol, que es no selectivo, y el cartiolol, que es beta bloqueador no selectivo con actividad simpático-mimética intrínseca, ¿verdad? Ahora, ¿qué estrategia debemos usar? Pues debemos preguntarnos si al iniciar el tratamiento con beta bloqueadores vamos a desear la máxima eficacia de la disminución de la presión intraocular con un beta bloqueador no selectivo, o si, por otra parte, buscamos una mayor seguridad sistémica al precio de una potencia reducida. Si se necesita reducir la presión intraocular al máximo, se debe usar un agente de mayor concentración. Y pues la secreción de humor acuoso se reduce durante la noche por menos actividad simpática, por lo que la eficacia de los betabloqueadores disminuyen durante estas horas. Ahora vamos a hablar un poco sobre los agentes adrenérgicos. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos? Pues eh, su mecanismo de acción es a través de una reducción de la producción de humor acuoso y a un aumento de la salida de humor acuoso por la vía uveoscleral. Ahora, entre ellos tenemos la epinefrina y la dipivefrina. Normalmente, pues no se usan estos medicamentos debido a su perfil de efectos secundarios y reducción de presión intraocular más débiles. Entre sus efectos secundarios, pues tenemos la irritación, la inyección y formación de folículos conjuntivales y si son áfacos o pseudofágicos, pueden presentar edema macular cistoideo. Ahora vamos a hablar un poco sobre los alfa-2 agonistas, que tienen un mecanismo de acción pues, en el que se activan los receptores en el cuerpo ciliar, inhibiendo la secreción acuosa y aumentando la salida por la vía uveoscleral. Ahora, continuando hablando sobre el mecanismo de acción, pues disminuyen el flujo del humor acuoso y tienen en la actualidad en el mercado hay dos opciones disponibles, la apraclonidina y la brimonidina. La apraclonidina pues fue el primer agonista alfa-2 utilizado que se desarrolló originalmente para disminuir el sangrado del iris. Y luego tenemos la brimonidina, que tiene un riesgo de hipotensión pues, un poco grave, ¿verdad? Ahora, las contraindicaciones de estos medicamentos, pues es el uso concomitante con inhibidores de la monoaminoxidasa, que es un medicamento para la depresión. Ahora, hablando o exponiendo un poco más sobre la apraclonidina, pues vienen presentaciones de 0,5 y de 1%, en dosis de 0,5%, 2 o 3 veces al día en glaucoma crónico. Es selectivo alfa-2 y tiene cierta afinidad por el receptor alfa-1. Y las indicaciones, pues, se usa a corto plazo después de procedimientos o con terapia médica de máxima tolerancia. Está contraindicado en su uso en menores de 8 años y en la tercera edad. Ahora, ¿cuáles son sus efectos secundarios? Pues la palidez de la conjuntiva, la nariz seca y la boca seca. Ahora exponiendo un poco más sobre la brimonidina. Vienen presentaciones de 0,2 y de 0,15. Es el mejor perfil de efectos secundarios. Este puede atravesar la barrera hematoencefálica. Por consiguiente, hay disminución de la frecuencia cardíaca, aumento de la fatiga y la somnolencia, hipotensión, hipotonía y apnea en niños. Y es la elección número uno en embarazadas y puede producir depresión del sistema nervioso central, ¿verdad? Pero a pesar de eso, sigue siendo eh, la primera opción en pacientes embarazadas. Ahora vamos a discutir un poco sobre este artículo. Este artículo, pues, trataba de estudiar los beneficios de la terapia láser subciclo guiada por biomicroscopía ultrasónica de alta frecuencia en pacientes con glaucoma refractario.
Pues el láser subciclo es un tratamiento subumbral para el glaucoma que consiste en emitir puntos láser de microsegundos en un tren de pulsos y este procedimiento es ambulatorio, no invasivo y se realiza con anestesia local. Ahora, el objetivo del estudio pues fue evaluar la eficacia y seguridad de la ciclofotocoagulación subumbral utilizando un láser de diodo con un ciclo de trabajo del 25%. ¿Qué método utilizaron? Pues incluyeron pacientes con diagnóstico de glaucoma moderado a severo, en condiciones como resistente al tratamientos quirúrgicos previos o contraindicaciones para la cirugía filtrante. El procedimiento fue una fotocoagulación subciclo. Y ahí podemos ver la potencia o la configuración del láser que usaron para este estudio. Y los resultados pues se trataron 44 ojos en una edad promedio de 63 años. ¿Y cómo definían ellos el éxito quirúrgico? Como una PIO entre 6 y 21 o una reducción del 20% de la PIO en el seguimiento a los 12 meses. Y la PIO preoperatoria por promedio era 38. Ahora, aquí podemos ver que la promedio era 38 y el día uno ya tenían 24, a la semana uno 18 y así al año ya continuaban con 18 de metro. Aquí podemos ver cómo se comportó la presión intraocular a lo largo de todo el año. Si vemos una reducción sostenida de la presión, fue lograda con el ácido. Entonces, esta ha sido mi clase el día de hoy. Espero que les haya parecido útil y un gusto poder compartirles esta clase el día de hoy.